¿Quieres una auténtica bestia emuladora con la cual poder emularlo casi todo y que llegado el caso te pueda servir como PC de escritorio? Pues hoy traemos al canal la review y test del mini PC AK2 Plus de Nipoji, un mini PC con procesador N100 que da bastante de sí, como podréis ver en el vídeo. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este mini PC Nipoji AK2 Plus lo podéis localizar a través de Amazon a un precio de unos 260 euros. Un precio, por cierto, a tener en cuenta, algo considerable. Pero disponéis por un lado de un cupón de descuento de 77 euros más un código de descuento que podéis ver en pantalla con el que dispondréis de un 5% de descuento adicional, quedando el precio de este mini PC en unos 177 euros. Os dejaré el link de compra afiliado así como código de descuento abajo en la descripción y en el comentario fijado. Así, si estáis interesados finalmente en este mini PC, ayudáis con una pequeña comisión al canal. Sin gasto adicional por vuestra parte, of course. La sección que todos estabais esperando, el desencajado o unboxing de este mini PC. Ya fuera de bromas, voy a intentar hacerlo lo más corto posible para que no sea demasiado pesado. Tampoco es que se hayan estrujado mucho la cabeza con el diseño de la caja, eso sí, al menos parece bastante sólida. Una vez abrimos y sacamos todo lo que hay en el interior, en resumen lo que tendremos será, en primer lugar, un pedazo de manual con bastantes páginas. Aunque si miramos el índice vemos que realmente son las mismas instrucciones pero en varios idiomas, entre ellas el castellano. En resumen, son unas instrucciones bastante escuetas que irían desde cómo conectar este PC hasta cómo utilizar el soporte para engancharlo a un monitor. Por cierto, soporte que es el segundo de los elementos que tenemos en la caja, por si queremos hacer un conjunto con el monitor y de esa manera hacer la instalación lo más compacta posible. En tercer lugar, una fuente de alimentación para este mini PC. Como penúltimo elemento que encontramos en la caja tenemos el obligado cable HDMI de regalo de una longitud algo justilla, eso sí, aproximadamente 0,8 metros. Y por último, el mini PC Nipoji AK2 Plus. Realmente el concepto mini PC siempre me ha inspirado algo pequeñito, aunque como vemos realmente se trata de un pequeño monstruito. Si lo comparamos con un TV Box T95 Max Plus, vemos que es como comparar un coche con un autobús. Es más grande, lo mires como lo mires. En todo caso, este tamaño tan grande, entre comillas, puede explicarse en parte por una característica que incorpora y que veremos luego. En la tapa superior podemos leer Intel Inside, lo que nos indicará que tiene un Intel N100 en su interior. El frontal tiene una pequeña luz LED para indicar cuándo está encendido el mini PC y por detrás tendremos, en primer lugar, un punto de anclaje para que no se nos vaya a despeñar este mini PC. En segundo lugar, un conector mixto para conectar altavoces, auriculares o un micrófono. Lo siguiente, el conector para cable de red RJ45 seguido de dos salidas HDMI para la posibilidad de conexión de doble monitor, un puerto USB 2.0 y el conector de alimentación. En un lateral tendremos un segundo puerto USB 2.0 seguido de dos puertos USB 3.0 y el botón de encendido. Si miramos por la parte inferior vemos los puntos de anclaje para colgarlo en el soporte que incorpora, así como una entrada de aire para refrigeración. Podemos ver, en todo caso, que todo el perímetro tiene pequeños orificios tanto en su parte inferior como en su parte superior, de manera que se intenta maximizar el paso de aire. Antes pasamos un poco por alto una palanquita que traía este mini PC por su parte trasera. Si accionamos sobre él vemos que la tapa se libera, dejando al descubierto una bahía extra para poder conectar un disco duro de 2,5. Esta característica adicional es un auténtico puntazo y nos permite instalar un disco duro con un sistema de emulación, como podría ser Retrobat o Batocera. Y sin duda explica en parte el porqué del tamaño de este mini PC. Si quitamos los tornillos del soporte de disco duro podemos ver la tarjeta con los 16 GB de memoria RAM. El procesador y la tarjeta M2 de 512 GB quedarían por la parte inferior, pero dado a que no era sencillo liberar la placa sin dañar el mini PC, finalmente desistí en el intento. Pues bien, una vez que le hemos visto la carita a este mini PC, ¿qué características nos trae? Pues como CPU tenemos un Intel N100 de los procesadores más potentes que puede tener un mini PC de este tipo. Se trata de un procesador de 4 núcleos y 4 hilos con una frecuencia máxima de 3,4 GHz, 6 MB de memoria caché y con un consumo bajísimo, 6 vatios.
Tiene una GPU integrada UHD con una frecuencia de 750 MHz, la cual tiene compatibilidad con DirectX 12.1 y OpenGL 4.6. Vamos, todo un cerebrito. De memoria RAM tendremos 16 GB DDR4 a 2400 MHz en un solo slot, y como memoria interna tendremos 512 GB M.2, que pueden cambiarse a 2 TB llegado el caso. Y como sistema operativo, este mini PC Nipoji AK2 Plus vendrá con Windows 11. Tras conectar este mini PC y realizar el primer arranque, seguimos los pasos necesarios para terminar de configurar Windows 11 y de manera inmediata entramos en el sistema operativo. El desempeño dentro de Windows 11 es muy correcto, sin notar ningún tipo de tirón o ralentización. Podremos usar aplicaciones ofimáticas, ver YouTube u otras plataformas que no se pueden mencionar. Por cierto, pedazo de canales con los que me he topado. Creo que me voy a suscribir. Personalmente, así de entrada tras la primera impresión, considero que es un PC más que aceptable para un uso básico, por ejemplo, para uso ofimático o escolar, especialmente para los que tengáis hijos y queréis un PC sin tener que montar una torre. Antes de meternos de lleno a emular, que sé que es lo que queréis, probamos algunos títulos de PC y el resultado es simplemente tremendo. No me esperaba que funcionasen tan bien para lo modesto que es el PC. Por supuesto, empiezo probando juegos tipo pixel art o retro, que sé que no van a pedir demasiado y que sé de antemano que deben funcionar, por lo que no me llevo sorpresa con ellos. La sorpresa con mayúsculas me la llevo cuando intento probar un título ya en un nivel superior, como Tomb Raider, esperando un fracaso absoluto. Y aunque es cierto que no se ejecuta en calidad alta y superfluido, es perfectamente jugable y no he notado ningún tirón en el rato que lo he estado probando. Ahora sí, después de esta toma de contacto con juegos de PC, vamos a empezar a emular. En esta ocasión probaremos Retrobat, un sistema de emulación que funciona directamente sobre Windows 11. Tras la actualización de las librerías Visual C++, copio la carpeta de mi Retrobat configurado en el mini PC y empezamos las pruebas. En estas pruebas de emulación tocaremos todas las plataformas, pero sin duda nos detendremos un poquito más en las que pueden llevar a este mini PC al límite. Como es lógico, todas las plataformas de PlayStation y Nintendo 64 hacia abajo, es decir, 8 bits con consolas como Master System con Sonic y Nintendo NES con Adventure Island, 16 bits con las consolas Super Nintendo y su Castlevania 4, o Mega Drive y Streets of Rage 2, hostia. ¿Por dónde iba? Arcades como Blood Bros y Neo Geo con el desquiciante Windjammers. Qué manco soy, por Dios, a todo esto. PlayStation con títulos como Tekken 3 y Gran Turismo, o Nintendo 64 con títulos como Mario Kart 64 y GoldenEye, funcionan de lujo. Es algo que de entrada debo presuponer, pero siempre es bueno darles un repaso por si acaso. Antes de continuar, quiero hacer una parada de honor en ScumVM, donde podremos revivir auténticos clásicos de las aventuras gráficas, de mis géneros favoritos, especialmente para jugar con los críos. Ahora sí, el siguiente escaloncito está formado por las 3 plataformas de Sega por encima de Saturn: Dreamcast, en el que probaremos Crazy Taxi, Naomi probando el título Cannon Spike y Atomic Wave con el ya clásico Dolphin Blue. Estas 3 plataformas estarían un poco en el límite de lo que una TV Box normal puede emular de manera correcta, y podemos comprobar cómo en este mini PC se emulan a la perfección, aumentando incluso la resolución de renderizado. Así que 3 plataformas más a la saca de plataformas emulables en este mini PC. Empezamos ya a subir el listón con PSP, con los títulos Tekken 6 y God of War Ghost of Sparta, con una resolución de renderizado por 2, y seguimos sin ningún tipo de problema. Juegos perfectamente emulables y en definitiva una consola que podemos incluir sin ningún tipo de problema en el catálogo de lo que podemos emular en este mini PC. Siguiente consola en el camino, Sega Saturn, donde probamos los títulos Radiant, Silvergun y Marvel vs Street Fighter. Sorpresón, también funciona la Saturn sin problemas, ya que esta consola sí que estaba en el límite de lo que una TV Box no era capaz de emular. Así que tendremos una de las consolas más difíciles de emular como plataforma jugable en este mini PC Nipoji. Toca probar Xbox con el título Halo. De nuevo vemos que esta consola es emulable en este mini PC. El juego se mueve de manera fluida y sin cortes, por lo que tendremos otra plataforma a añadir a la lista. Ahora llega el turno de las consolas que podemos emular con el emulador Dolphin, GameCube y Wii. En GameCube probaremos el título Beautiful Joe y 1080 Avalanche, mientras que para la Wii probaremos New Super Mario Bros. Y Fire Emblem. Esto
es una pasada. Ya estamos emulando plataformas tochas que no se pueden emular en un TV Box Amlogic de ninguna manera. De nuevo, los títulos están con resolución aumentada y van perfectos, sin problemas. Llega el que para mí es uno de los platos fuertes a probar. Hablamos de PlayStation 2. Probaremos Gran Turismo 3, Final Fantasy X y Shadow of the Colossus. De nuevo usaremos resolución de renderizado aumentada. Ojo con esto, ya que hay que tenerlo en cuenta. Gran Turismo 3 va perfecto, pero perfecto con mayúsculas. Y Final Fantasy X también va sin ningún tipo de problema. El único pequeño pero que le podemos poner es el título Shadow of the Colossus, donde en los espacios abiertos, este título tiene mucho espacio abierto, tenemos una pequeña ralentización. Posiblemente reduciendo un poco la resolución de renderizado podamos minimizar los problemas que tengamos ante determinados títulos, pero sin duda PlayStation 2 es una consola perfectamente disfrutable, un auténtico pelotazo. Ahora probamos la segunda portátil de Sony, PS Vita, con los títulos Virtua Tennis 4 y Street Fighter vs Tekken. Y aunque no podemos mejorar la resolución de renderizado en esta ocasión, los juegos de PS Vita, que son compatibles, eso sí, con Vita 3K, se pueden jugar sin problema y de manera bastante fluida. Seguimos sin ponerle freno a este mini PC. Y ahora otra consola tocha, hablamos de Wii U. Probaremos los títulos Mario Tennis Ultra Smash, Super Mario 3D World y Mario Kart 8. En general los juegos van muy suaves. De vez en cuando hay un pequeño microcorte por el tema de la carga de shaders principalmente, pero son juegos perfectamente disfrutables. El único pero que he tenido ha sido con Mario Kart 8, donde hay un bug a la hora de emular en el que hay algunos elementos de la pista que dejan estela, y aunque el juego va fluido, esas estelas se van acumulando y llega a ser bastante incómodo, pero supongo que eso irá un poquito en función del título. En todo caso, para resumir, podemos también emular Wii U en este mini PC. Simplemente la hostia. No esperaba poder emular esta consola, y menos de manera tan fluida. Ahora es cuando me suelto la melena, me vengo arriba, me flipo e intento emular Nintendo Switch. Y fiasco total. Con la cabeza fría uno sabe que esta consola va a ser complicada de emular, pero tras tanta buena sensación decido probar suerte y simplemente me llevo un palo. Los juegos cargan, pero cuando se va a iniciar el gameplay acaban crasheando, o como se decía en mis tiempos, se quedan pillados. PlayStation 3 ni lo intento. ¿Conclusiones? Pues mi primera experiencia con un mini PC. Muchos me estuvisteis indicando en comentarios de los últimos vídeos que era una muy buena opción y afortunadamente coincidiendo con esta colaboración en la que me han mandado una muestra para hacer la review, he podido probar cómo de potente puede ser uno de estos cacharrillos a la hora de emular. Toda una sorpresa. El tema del precio, gracias al cupón descuento y al código promocional, está a un nivel de precio similar al que tiene una TV Box Amlogic S922X. Y sin embargo, puede emular muchísimo más y de manera mucho más estable. Además de que tienes el añadido de poder utilizarlo como PC de escritorio para uso básico. Así que considero que ofrece muchísimo por el precio que tiene. Espero que este vídeo te haya servido o te haya gustado. En ese caso, deja tu me gusta y comparte. Ese es el mejor regalo para que el canal siga creciendo. Comenta tus dudas aquí abajo en la zona de comentarios y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!